Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy os quiero hablar de Tal'Dorei Reborn, un manual que es una actualización del libro de Tal'Dorei que salió hace unos años y que trata sobre esta región en la que vivieron los miembros de Critical Role sus primeras aventuras, y que, como tiene varios cambios, he querido hacer este vídeo para que vosotros os enteréis de ellos. Lo primero, comentaros que Tal'Dorei Reborn sale bajo el sello de Darrington Press, que es la nueva editorial que han creado Critical Role desde que se ha constituido como una empresa, ¿no? Ya no son estos simples jugadores, amigos que se juntan a jugar, ahora tienen una empresa y, como sabréis, se ha estrenado hace poco su serie. Y este Tal'Dorei Reborn Tal'Dorei, para que os sepáis, es la región de Exandria en la que viven las aventuras los miembros de Vox Machina, que son el primer grupo de Critical Role en este mundo, vamos. Tal'Dorei es esta región en la que se cuenta la historia, que también podéis ver en la serie de animación. Hace unos años, mientras estaban emitiendo esta partida de Vox Machina, salió el libro de Tal'Dorei. La historia y lo que cuenta en ese libro era, como digo, durante lo que ocurría en la emisión de sus partidas. Tal'Dorei Reborn es lo sucedido como 20 años, 24, 25 años después de los sucesos finales de esa campaña. Entonces vamos a encontrar, aparte de la historia que se dio en el pasado, cómo esos cambios, esos acontecimientos que hemos podido ver en sus aventuras han marcado huella en la región. También otra cosa que quiero comentaros es que hay ciertas cosas de Critical Role que hemos podido ver, por ejemplo, en quinta edición, como Explorer's Guide to Wildemount, que Wildemount es otro de los continentes, otras regiones del mundo de Exandria. También hay cierto contenido, como por ejemplo el Bloodhunter, que es una clase de Matt Mercer que está publicado en DM's Guild. Todas estas cosas que están publicadas dentro de, Wizards, no aparecen en este libro, básicamente porque es de propiedad intelectual de Wizards, y aunque sea el mismo creador, es decir, Matthew Mercer, no puede aparecer aquí porque pertenece a Wizards. Entonces, si hay ciertas de esas cosas que queréis, que pensáis que vais a encontrar aquí, no lo vais a encontrar. Y bueno, ¿qué hay en este libro? Este libro, como veis, es bastante gordo, y la verdad que para ser el primer libro que publican suyos estoy muy contento porque tiene una calidad estupenda. Lo primero que vamos a encontrar es en un bolsillo interior un mapa con toda la región de Tal'Dorei. Es un mapa que la verdad está bastante chulo, que nos muestra, pues esto esto es el mismo mapa que salía está al revés, que salía en el libro, pues es el mismo básicamente. Y la verdad es que está muy bien este rollo de los bolsillitos interiores. ¿Qué vamos a encontrar en este libro? Este libro se divide en diferentes capítulos, cada uno trata lógicamente de unas cosas, y hay un total de 6 capítulos. En el primero vamos a encontrar qué es Tal'Dorei, como los diferentes territorios de Tal'Dorei, y un poco su historia, su calendario, ¿no? Un poco esa introducción digo al mundo, pero no es el mundo, es al territorio, a esta región. Luego pasamos al capítulo 2, que habla un poco de las alianzas dentro de Tal'Dorei. Las alianzas no solo son facciones, dioses, porque podemos tener, una alianza con un dios de alguna manera, o diferentes tipos de sociedades. Luego pasamos al capítulo 3, que el capítulo 3 nos habla un poco de la ambientación de Tal'Dorei. Muchos de estos lugares seguro que nos suenan a los que somos seguidores de Critical Role. Siguiente es el capítulo 4, que son opciones de personaje para crear nuestros propios personajes dentro del mundo, dentro de Tal'Dorei, y que, que tengan que estén de alguna forma, pertenezcan a ese lugar. Luego pasamos al capítulo 5, que es unas herramientas para el Dungeon Master o Game Master en este caso, y capítulo 6 habla de aliados y adversarios con diferentes criaturas y enemigos que aparecen. Entonces, como he comentado, para que veáis un poco cómo es el interior del libro, tiene las instrucciones son muy chulas, y una cosa que está muy guay es que al final del libro hay un índice con todos los ilustradores y qué ilustraciones se han hecho por página. Eso está, la verdad, que muy bien, por si os gusta alguno de estos ilustradores y queréis hacer algo con ellos, pues los podéis encontrar ahí.
Pues como digo, empieza el libro dándonos una bienvenida a esta región, a Tal'Dorei, y nos habla de las diferentes regiones que hay dentro del continente. Voy a decir continente, ¿vale? Para que sea más fácil. Entonces, nos hablan de la República de Tal'Dorei, a los Ashari, Kraghammer, el enclave de Singorn y Iron Authority, que es la autoridad de hierro, un poco. Es en lo que se divide, ¿no?, las regiones de este lugar. Como comento, parte de esto ya aparecía en el manual anterior, en el libro anterior del Tal'Dorei, pero hay cambios, ¿no? Estos cambios que han ido sucediendo en la campaña. Nos comentan, pues eso, cómo es el calendario, cómo se cuentan los años, ¿no?, la cronología, la historia, también los diferentes planos que hay, que aunque son bastante iguales a los de quinta edición, pero hay ciertas diferencias. Historia de Tal'Dorei y de Exandria, un poco el mundo en general y sus mitos. Y una cosa, esto no cambia mucho, sí que han añadido los últimos cambios, ¿no?, los últimos 20 años, que son, aquí no se ve mucho cambio, se ve más hacia el final, en otra parte del libro, pero por ejemplo nos habla del Chroma Conclave, que es estos dragones, lo que ocurrieron, no voy a deciros nada. Y luego nos habla un poco de cómo, como he comentado, cómo dirigir una partida, una campaña en Tal'Dorei. Entonces nos habla aquí de cosas importantes que es para el Game Master, ¿no?, el Dungeon Master, que son secretos de Tal'Dorei. Es decir, cosas que ocurren que a lo mejor no hemos visto en la campaña, pero que Matthew Mercer lo tenía pensado, ¿no? Entonces aquí nos dan diferentes como veis, hay bastantes diferentes fragmentos de texto donde nos comentan un poco secretos y cómo podemos nutrirnos de ello para hacer nuestra campaña. Luego pasamos a las alianzas de Tal'Dorei, que es lo que he comentado, donde tenemos diferentes facciones y dioses. Por una parte tenemos los dominios divinos, como las deidades y como su panteón y a qué dominios pertenecen y alineamientos. Y luego nos van presentando pues las diferentes deidades. Primero empezamos con las Prime Deities, que muchas de estas ya las pudimos ver en el manual anterior. Todas nos hablan un poco como nos cuentan un poquito de ellas, nos cuentan cómo aparecen, ¿no?, cómo la representación de la deidad, sus dominios y su día, ¿no?, el día que se celebra, su día sagrado, ¿no?, se celebra en el calendario, y luego cómo aquellos que siguen esta deidad, cuáles son, digamos, sus mandamientos, por decirlo de alguna manera, que los siguen. Hay algunos que desde que salió es decir, creo que el manual de Tal'Dorei sale, en la campaña no, porque en la campaña cuando ellos juegan pueden saltarse la propiedad intelectual como quieren, pero a la hora de escribir cosas no pueden, ¿no? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, cuando habla en la campaña aparece Vecna, aquí ya no es Vecna. De hecho, en todo lo publicado de Critical Role ya no vais a ver que aparece Vecna, sino aparece como The Whisper One, ¿no?, que, como aquí podéis ver, The Symbol of the Whisper One. Esto no es algo que aparecía en el manual anterior, aquí se aparece, porque los que hayáis visto la campaña lo sabréis. No quiero entrar en spoilers, pero bueno, hace aparición, ¿no?, Vecna en la campaña, que aquí aparece como Whisper Ones. Luego hablan como de estos, bueno, he comentado antes los Prime Deities, estos son los dioses traicioneros de Betrayer Gods, y hay como Betrayer Curses, es decir, maldiciones que los dioses son capaces de hacer. En este mundo, en Exandria, todos los dioses están atrapados por la puerta divina, ¿no?, de Divine Gate. Entonces no pueden acceder aquí, no pueden acceder al mundo material, pero ciertos dioses tienen un poder tan elevado que digamos que pueden atravesarlo e influir de alguna manera en el territorio. Entonces aquí hay como estas maldiciones que os dicen de qué deidad es, o por qué. ¿Qué deidad la está propagando? ¿Cómo se curan? Y cuál es el origen y la verdad, porque hay algunas maldiciones que no se saben muy bien, y aquí, un poco como consejito para el Game Master, te dicen qué es. Y luego aparecen unos dioses menores, que bueno, que para suplir, digamos,
el panteón, como por ejemplo de Traveler, que los que veáis la campaña lo sabréis. Luego nos habla de diferentes facciones y sociedades, nos hablan del Consejo de Tal'Dorei, que los que veáis la serie también sabéis quién son, las metas de las diferentes facciones, las relaciones que tienen, las figuras de interés de cada una de ellas. Esto lo hace con los diferentes, con todas las facciones que aparecen, ¿vale? No voy a seguiros una por una, pero bueno, aparecen un poco su símbolo, el símbolo de la facción con sus, por ejemplo, aquí está el símbolo de la heráldica del Consejo Tal'Dorei y sus diferentes, pues como digo, todas siguen el mismo esquema, ¿no? Quiénes son, sus metas, relaciones, etcétera. Y sus figuras, por ejemplo, aquí tenemos de Cobalt Soul como el personaje de Marisa en la campaña, que no me salía ahora. Pasamos al capítulo 3, donde habla el Gazetier, que básicamente es las diferentes zonas, la descripción de las diferentes zonas de Tal'Dorei. Y todas tienen siguen el mismo esquema, que es localizaciones, asentamientos importantes y luego unas digamos ganchos de aventura. Hay ganchos de aventura para personajes de niveles bajos de 1 a 4, de 5 a 10, de 11 a 16 y 17 a 20. Hay algunos que son también marcados como para cualquier nivel, pues porque digamos que las criaturas o lo que aparezca no está ceñido a un nivel, sino son cosas más generales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo siguen el esquema de las diferentes regiones, un poquito el mapa, nos habla de las mayores creencias, a que se adora, a menores, que se importa y que se exporta, ¿no? Así sigue un poco todo las diferentes regiones. Aquí habla de la costa Lucidian y nos habla de diferentes, como veis, por aquí, creo que estoy señalando bien, nos habla por ejemplo de Drina, es un pueblo, qué población tiene, diferentes cosas importantes de la localización, y luego aquí por ejemplo dos ganchos de aventuras, una para nivel medio y otra para cualquier nivel. Pues aquí, así un poco con todos los diferentes regiones. Hay algunos detallitos que están chulos, si por ejemplo seguís la campaña, que por ejemplo aquí en Stilben te dice los orígenes de Vox Machina, ¿no? Entonces aquí dicen que en Stilben, digamos que es donde comenzaron sus aventuras. También si seguís los cómics también podéis ver este origen, y en algunas de estas localizaciones importantes pues viene acompañado con el mapa de la localización. Vale, pasamos a diferentes, pues esto es un poco lo mismo de todas las regiones, y como comento, estas regiones hablan de lo mismo que hablaba en el manual anterior, pero aquí con los últimos sucesos. Por ejemplo, aquí nos habla de Whitestone. Whitestone, pues igual que la serie de animación, nos habla de dónde apareció Whitestone, es decir, que Percy es originario de ahí. Y ocurren cosas, porque no quiero decir, porque es un poco spoiler también de la serie si la estáis siguiendo. Entonces a día de hoy nos habla que ya no están, digamos, los gobernantes no son los que aparecen ahí, sino son unos nuevos. Entonces nos comentan esta diferencia con respecto al original, que es durante Vox Machina. Esto es después, como he dicho, de Vox Machina. Pues no voy a seguir un poco todo, no voy a seguir una por una, pero podéis ver en general, os enseño la calidad de las ilustraciones, la calidad de los mapas. Los mapas son todos idénticos, si no me confundo. Ocupa la gran parte del manual, es un poco el Gazetier, ¿no? La ambientación del libro. Nos hablan también, por ejemplo, de los barcos voladores, que es como se desplazan dentro de Tal'Dorei. La ciudad de Mon, la más importante, iba a decir una de las más importantes, no es la más importante, y aquí es donde se origina la historia de la serie. La serie viene muy bien para que si os gusta adentraros en este mundo, os da como un poco, os meten un poco en la historia. Aquí tenemos a Gilmore, un personaje muy importante, y bueno, así un poco todo. No voy a comentaros ejemplo uno por uno, y nos habla de algunos territorios que están más allá de Tal'Dorei, ¿no? Otras regiones, digamos, de Exandria. Por ejemplo,
tenemos Isilra, tenemos Marquette, que Marquette es donde actualmente están jugando Critical Role, su tercera campaña. Nos aparece también Desaster Teeth y Wildman. Wildman es donde se jugó la segunda campaña de Critical Role y que podemos saber más de ella por el manual de Explorer's Guide to Wildman oficial de Wizards y quinta edición. Pasamos a capítulo 4. Opciones de personaje. Aquí sí que ha habido bastante cambio con respecto al manual anterior de Tal'Dorei. Entonces, nos comenta, por ejemplo, diferentes, en nuestras ascendencias, clases y trasfondos. Nos hace una breve explicación de cómo es la sesión 0 y cómo, digamos, ellos como grupo, los de Critical Role, utilizan estas sesiones 0 y sesiones, digamos, entre partidas, ¿no? Para, pues, si quieren desarrollar su personaje con el Dungeon Master. Razas y culturas. Aquí nos hacen descripciones de las diferentes personajes, diferentes culturas que hay en Tal'Dorei. Importante, por ejemplo, nos habla de Dragonblood, nos habla de los draconianos, de los Duergar, todas con ilustraciones, los elfos y tal. Todos estos que aparecen, que como podéis ver, hablan de los diferentes medianos, elfos, lo que hay, no vienen con estadísticas. ¿Por qué? Porque estas estadísticas las podemos encontrar en otros manuales de quinta edición o ya, como he dicho, han sido publicados dentro de algo como el DM's Guild o algo así que pertenezca a Wizards. Entonces, en este manual no vais a encontrar ninguna estadísticas para las razas. Esto, creo que todas las razas que aparecen aquí ya aparecen o en Wildman, que es lo más cercano, digamos, o en otro manual básico de quinta edición. Luego nos hablan de otra de una cosa importante que utilizan algunas subclases, que es el Hemocraft, que digamos es la utilización de la sangre para diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, para lanzar hechizos o algo así, que ahora os voy a contar. Diferentes subclases. En el caso del bárbaro hablan del Path of the Juggernaut y nos da diferentes opciones. Aquí, y todas las clases vienen acompañadas con una ilustración y un personaje de esa ilustración que nos cuenta algo pues de ella. Algunas tienen, en función de las aptitudes de la clase, vienen como unos pequeños consejos de reglas para saber cómo adaptarlos. Luego el bardo tiene el colegio de la tragedia. El clérigo tiene el dominio de la sangre, como he comentado antes, que tiene diferentes, utilizar sangre para hacer diferentes cosas a la hora de canalizar divinidad o su golpe divino, Strike Divine. Pasamos a los druidas. Los druidas tienen el clérigo, sigo con el clérigo. El dominio de la luna, que es otro dominio, y el druida tiene que es lo que me están confundiendo, el círculo, digamos, no es de podredumbre, es la putrefacción, es como que sí, algo más, básicamente eso, que tiene hay una cosa que me gusta mucho, que es que básicamente crea bichos, como criaturas de planta de la fuerza vital de los enemigos. Entonces, como que le salen a un enemigo una de estas criaturas plantas, tipo planta. Monje, tenemos el camino del Cobalt Sul, de la alma cobalto, que básicamente es este círculo que también podemos ver en sus campañas. El paladín con el OAZ, que no me sale ahora el nombre, el juramento del mar abierto, porque aparece en la campaña, pero no en este caso como Tal'Dorei, sino en Wildmount, con nuevos hechizos. Hay algunos que tienen nuevos hechizos. En el caso de los hechiceros tenemos runa magia rúnica y el hechicero con magia de sangre. Si no recuerdo mal, creo que no hay más. No. Luego nos pasamos a los trasfondos. Los trasfondos hay varios. Los trasfondos sí que hay varios, pero como el más importante que yo he visto son los Asari, que son estos como un poco más mágicos. Nos habla de diferentes. Aquí sí que incluyen estadísticas, dentro que son las estadísticas de los trasfondos, con sus ideales, sus características, sus vínculos, etc. También hay class member,
que si has nacido, digamos, en las tierras de Kimal, un Lyceum Scholar, básicamente que si tú te has instruido en esta escuela de Emon, y cultista reformado, es decir, que a lo mejor has pertenecido a una de estas divinidades que en su día existieron, pero que ya no les rindes culto, entonces digamos que te has reformado. Y del miembro del rifle, digamos de los cuerpos de los rifles de Whitestone, que Whitestone es donde viene Percy de Bolo, que digamos es el único lugar donde aprenden a utilizar armas de fuego. Y por aquí ya está. Pasamos ahora a diferentes dotes. Hay dotes que son idénticas a las que aparecen en el manual, pero algunas ya no aparecen porque a lo mejor han aparecido en otros manuales básicos o en Wildman, o se han modificado un poquito. Luego pasamos a, como he dicho, las herramientas del Game Master. Aquí no están, digamos que más que herramientas para cómo dirigir, que eso ya lo podemos encontrar en el manual básico de quinta edición, nos dicen cómo, sí que hay algunos consejos, pero sobre todo es cómo crear, cómo ayudarnos con ciertas herramientas para introducirlas en nuestras partidas de Tal'Dorei. En este caso nos habla primero de objetos mágicos que son pertenecientes a Tal'Dorei. Luego, otro de los objetos importantes es los vestigios de divergencia, que son artefactos únicos que aumentan de poder con el personaje según va haciendo diferentes cosas en función del vestigio que tengan. Muchos de estos vestigios pertenecen a Vox Machina o pertenecen a Vox Machina y nos cuentan un poco su historia. Entonces nos aparece así, por ejemplo, Agonía, ¿cómo es su descripción? Cuando está dormida, es decir, cuando en este caso es un arma, cuando está dormida, ¿cómo es y qué efectos tiene? Cuando está despertada, aumenta los beneficios, y cuando es exaltada tiene beneficios mayores, ¿no? Para poder progresar, digamos, y evolucionar estos objetos, hay que hacer ciertas cosas que en función de la historia. A lo mejor el propio personaje ha vencido a uno de sus miedos, ha conseguido alguna cosa heroica. Esto se deja mucho a manos de Game Master para que decida en qué momento suben o progresan de nivel estos vestigios. Luego pasamos a lo que quería decir al principio, que me he confundido de este capítulo, es las reglas opcionales para la campaña, es decir, cómo podemos meter cosas que hemos visto en sus emisiones, digamos, en nuestras partidas. Por ejemplo, son descansos acelerados. Si por ejemplo nuestros personajes están viviendo una persecución o hay un momento estresante que no pueden descansar tanto como quisieran, pues aquí hay una opción para hacer descansos acelerados. Otras reglas de resurrección alternativas, algo más que son a lo mejor relacionadas con el dramatismo y el roleo, que es como hemos podido ver cuando en ciertos momentos de la campaña, cuando todos los personajes hacen como un ritual en el que cada uno aporta algo y que en función de esto se hace una tirada y en función de la gente que haya participado en el ritual se va a conseguir el éxito de que resucite o no. Luego a lo mejor vuelvas, el alma que vuelve pero hay una consecuencia, ya sea que no vuelve él y vuelve otro, o que hay memorias del lugar en el que ha estado, o que cada vez que vuelve su reducción de constitución, su constitución se reduce en 1 hasta que llega a 0 y ya no puede seguir. Y luego pasamos al último capítulo, que es aliados y adversarios de Tal'Dorei, que nos hablan de diferentes criaturas no jugadores, porque viven mucho tipo de criaturas en Tal'Dorei que no están pensadas para que sean jugadas por los personajes, como por ejemplo los Aboleth, los Catfolk, es decir, como rollo gato, centauros, dragones, hadas, es decir, aquí aparecen y viene una descripción de dónde viven y cómo son, pero que no están orientados a que los jugadores los lleven. Que si quieren yo creo que se puede hacer, pero bueno, ahí aparece. Luego las nuevas criaturas, estas criaturas sí que aparecen como con sus estadísticas, como todas. Aquí no hay ninguna novedad, ¿no? Habla de los Asari y tal. Y luego lo que más me gusta a mí, que quiero como seguidor no de ellos, es Vox Machina.
cómo están los miembros de Vox Machina ahora, con un retrato de 20 años más tarde y sus estadísticas. La verdad es que esto es muy guay. Por ejemplo, aquí tenemos a Grog, aquí aparece Keyleth, aquí Vex y Percival, porque se unieron y tuvieron muchos hijos. Nos habla un poco de su historia, que fue después de ellos, y sus... Eso, aquí tenemos a Pike. Os lo voy a enseñar a todos porque creo que es una cosa más mola. Scanlan. Y creo que aparece alguno más, pero bueno, espérate. Son muy gordas las páginas y por eso me cuesta pasarlas. Nos habla de Tarion Darrington, que yo creo que aparece un poco también por... Al final es Darrington Press y tal. Y luego aparece Vax, pero como Vax pasan cosas, aparece como el campeón de los cuervos. Y aquí le veis. Y bueno, así un repaso un poco general al libro. La verdad es que me ha flipado. Me leí el anterior y sí es verdad que no me gustó, pero me faltaban cosas. Pero aquí ya una vez después de terminar la campaña de Vox Machina y leyendo... se nota cómo ha evolucionado, cómo hay más profundidad, el trasfondo es mucho mejor. Y creo que para aquellos que les guste Critical Role y quieran vivir aventuras dentro de su mundo, es muy importante, es como esencial este libro. Pero no solo si tenéis Explorer Guide to Wildemount, yo lo pillaría, es decir, me estoy explicando fatal. Si tenéis Explorer Guide to Wildemount para jugarlo con Wildemount, me parece guay, pero yo creo que el de Tal'Dorei os va a aportar más opciones para poder jugar estas aventuras en Wildemount y viceversa. Así que yo creo que si queréis jugar partidas ambientadas en este rollo Critical Role, yo me pillaría los dos. Como os he comentado, esto se puede comprar en Darrington Press, que tienen tienda en Estados Unidos, Estados Unidos, Australia, Inglaterra, pero por fin han abierto una tienda en Europa y ahí es donde la podéis comprar. Y bueno, y hasta aquí este repaso a Tal'Dorei Reborn. Espero que os haya gustado. Cualquier comentario que queréis dejar lo tenéis aquí abajo. Nos vemos.